La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Víctor Bisonó Asa, Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, pero amigo nuestro, y quien fue un invitado frecuente en su larga y dilatada carrera como diputado. Hito, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, para mí siempre un placer venir Buenos aquí. Buenos días, Hito. Y como precandidato presidencial, escuchamos, hemos visto los libros, la fundación, los eventos internacionales y muchas cosas de este seguimiento dilatado de la carrera política que ya tú tienes. Bienvenido a Telematutino 11. Justamente Gracias. Aquí tenemos el último libro de Hito, al cual me excusé porque yo estaba en la semanal, que fue una semanal muy larga. Y cuando yo vine a darme cuenta, tu acto comenzó a las 6 en punto. Sí. Yo lo vi en streaming, yo dije, a las 7:30 ya. Pero muchísimas gracias, Hito. Bueno, esperamos que le eche una ojeada y... No, eso es material que hay que consumirlo y devorarlo rápido. Y cualquier observación o oportunidad de mejora, porque quizá vienen otros, ¿verdad? Hito, tú fuiste de los funcionarios que se tiró al ruedo a defender la reforma. Como quizás se dice que hay otros que no lo hicieron, que debieron hacerlo, otras voces debieron. Pero bueno, ya el presidente tomó una decisión, aparentemente no habrá reforma fiscal, por lo menos en lo inmediato. Entonces tú que vienes de la oposición, estás en el gobierno, tienes una visión política, tienes una formación. Cuando el presidente dice, haremos ajustes, no se entiende mucho. A mí me preguntó, ¿qué son los ajustes? Yo digo, bueno, qué sé yo, ajustar el presupuesto, ajustarlo, habrá menos proyectos que desarrollar, en fin, ¿cómo tú visualizas los 3 o 4 años los 4 años todavía que nos quedan por delante? Fíjense, efectivamente, quizá yo he tenido la oportunidad de participar en otro proceso de reforma. En varios. En todo. Bueno, 18 años en el Congreso. 18 años. Vi mucho. Pero además de eso, participé desde la oposición en los años 80, 82, cuando las revueltas del 84. Luego vi la reforma que sometió el presidente Balaguer en el 92, la del 2004 con el presidente Leonel Fernández, la de la reforma de la Constitución que hizo el presidente Hipólito Mejía, la que hizo el presidente Danilo Medina en su momento. Y yo creo que aquí podemos sacar también una conclusión de la fortaleza de la democracia y del avance de la sociedad dominicana. La reforma que al final fue un éxito económico de Balaguer se hizo por decreto, no se hizo por ley. Eso es verdad. ¿Eh? Sí, es verdad. Es así, con una mayoría, con una energía, la planteó, había cola para echar combustible, esto, lo otro, sí. Y bueno, se relanzó, pero fue por decreto. La que hizo el presidente Mejía, que modificó la Constitución incluso, fue con su mayoría. La que hizo Leonel Fernández también fue con su mayoría, incluso. No, pero cuando Leonel todavía no tenía mayoría, fue en el 2004. Construyó la mayoría, la construyó la mayoría, pírrica, pero la construyó y la pasó. E incluso hubieron leyes que se castraron, se anularon, como la de Proindustria, con un memorando del director de aduana del momento. Se ordena suspender la ejecución de la ley tal de Proindustria a partir de este momento. Fulano de tal. Una ley suspendida por un memorando de un director. Y las otras de Medina también se aprobaron con una mayoría en el Congreso. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque un presidente con una supermayoría para modificar cualquier ley orgánica y con una aceptación que podía sacrificar un 30% y recuperarlo en un año, en 2 años, porque le quedan 4 años de gobierno, decide someter su propuesta. Y desde el primer día, porque parece que no recordamos, cuando se presentó en la semanal, dijo muy claro el presidente, no, si hay que hacer cualquier modificación, comenzamos con un ejercicio. Y antes yo soy testigo de las reuniones públicas y privadas y sociales con diferentes sectores. Entonces yo creo que eso hay que valorarlo, pero no solamente de parte de la decisión valiente, que fue la más difícil, la que tomó el presidente, porque mucha gente que podrá decir, lo vencimos, tuvo que echar para atrás, van cuántas veces. No.
el que tomó la decisión más valiente de me interesa, teniendo la herramienta para hacer cualquier otra cosa, fue el presidente apostando a la democracia. Y sin lugar a duda, el pueblo dominicano también, porque aquí no se quemó una goma, aquí no hubo un tiro, aquí no le dieron un palo ni un macanazo a nadie, en ningún sitio. Entonces, eso hay que valorarlo también, que es una gestión y una actitud, primero, del que tiene el monopolio de la fuerza pública, que es el gobierno, y después de la misma población, que fue al Congreso, que habló, bueno, que querían más tiempo. Eso es imposible, tú abrir en el Congreso para que hablen, tienen que ir, darle su cita a cada uno, ¿verdad? Pero participaron. Entonces yo creo que eso es, yo he oído en estos 2 días las opiniones que giran alrededor de que si era correcto retirarla, o si era correcto mejor modificarla, o si hay que hacer otra propuesta. Porque ahora incluso los mismos que criticaban la reforma dicen, no, hay que hacer una reforma. Sí, pero no nadie lo analiza desde el punto de vista de la fortaleza de la democracia. Okay. ¿Y qué tú piensas? Es decir, el presidente retira el proyecto, pero tú no desconoces, porque en el pasado hiciste planteamientos al respecto, de qué es lo que procede ahora mismo. Es decir, si le preguntáramos a Ito Bisonó, el precandidato presidencial, que tenía una bueno, ya tú eres ministro, pero tenías una propuesta de lo que debería hacer el país y de las cosas que había que hacer. ¿Qué es lo que procede? ¿Retirar el proyecto y no volver a mencionarlo? ¿Hacer otro proyecto nuevo? ¿O buscar medidas alternativas? Jacqueline, lo primero que debemos de recordar es que antes de someter esta reforma, el presidente lanza una ley y se aprueba una ley de tope de gasto y de endeudamiento. Sí. Eso tampoco se había hecho, nadie había puesto un cinturón. Eso es verdad. Lo segundo que hizo el presidente fue, mira, estos son mis primeros ahorros. Refundar 3 ministerios, refundar 14 direcciones, que se pudieron hacer más. Claro que sí, que se pueden hacer más y no hacer nada también. Claro. Pero se hizo eso como primer paso. Segundo paso, eficientización y ataque a los ilícitos. Bueno, eso ya se puede hacer sin reforma, como quiera. La eficientización de las evasiones y el ataque a los ilícitos. Y reducir los gastos, que como quiera se ha venido haciendo, porque también tenemos que tener presente que venimos de una economía de la contingencia de salud, ¿verdad? De pospandemia. De pospandemia y una economía de guerra también. Y nos hemos olvidado que este es un gobierno que ha tenido que asumir la expansión de mejor pago para los militares y los policías, mayor contrataciones, mayor equipamiento. ¿O no se acuerdan que cerramos la frontera? ¿Y no se acuerdan que hemos estado con una actividad permanente en la frontera con el tema de Haití, con las fuerzas regulares allá y con gastos más intensos, y que se le aumentó el sueldo, 2 veces se ha aumentado el sueldo en República Dominicana en estos últimos 4 años, que no se hacían en los últimos 10, 15 años, el sueldo de la base pública, en todos los segmentos, construcción, zona franca, sí. En todos. Entonces, esos son gastos reales. Bueno, habrá que ver, el presidente que planteaba en la reforma que se presentó, el aumento del sueldo para mayor poder adquisitivo, entendiendo que hay una inflación y que iba a haber un choque, que lo causa cualquier reforma, de empoderar más al ciudadano y al que menos tiene. Habrá que ver ahora cómo se reestructura y cómo se ve ese planteamiento. Ito. No me dijiste que tú pensabas, pero está bien. Bueno, mira, y te agradezco la pregunta, pero en este caso yo soy ministro del gobierno. Es lo mismo, antes de la reforma, viniendo yo desde el legislativo, para mí las leyes se pueden mejorar y regular y administrarlas mejor de parte del Estado, no hay que anularlas. Eso lo dije, lo repetí. Pero inmediatamente el presidente presenta una reforma. Es mi reforma porque yo soy ministro. Yo no puedo ir a un sitio a atacarla o a decir alternativas personales. O debería de dejar de estar en el equipo del presidente. Por eso mismo también salí a defenderla. Siempre y cuando no vaya contra mis valores o mis principios, aunque yo no esté totalmente de acuerdo, esa es la posición del presidente, la que yo voy a defender. Porque es mi presidente.
Entonces ya vendrá el momento en que el presidente diga y nos reúna, bueno, cada cual qué tarea, qué trae, qué propone. Y ahí entonces cada cual comenzará a ejecutar lo que tiene que hacer. Porque hay un costo mediano y largo plazo. Ya vimos la caída en el valor de nuestros bonos soberanos. Podríamos perder la calificación crediticia en la medida que siga aumentando la deuda externa, porque la deuda externa va a seguir aumentando si no hay reforma. Pero usted estuvo ligado a la toma de decisiones macroeconómicas con el Banco Central. El Banco Central acaba la semana pasada de dar la noticia de que tenemos el nivel más alto de empleo directo, más de 5 millones, nunca se había visto. Se lo digo por los sectores también donde nosotros participamos. Zona Franca está en los niveles máximos, la industria está en los niveles máximos. Ayer yo fui a una inauguración de una expansión de unos refrigeríficos con una inversión de más de 25 millones de dólares y con unos números de crecimiento de un 13% anual en estos 4 años. Mañana vamos a la inauguración de la expansión de Leche Rica, con un crecimiento también de los productos lácteos y alimenticios. Nosotros vemos, por ejemplo, el área que usted conoce del cemento. Aquí hay 6 molinos de cemento, los 6 en expansión por más consumo local y más exportaciones. Es una economía fuerte que crece, que necesitaba ajuste, que necesitaba más dinero para hacer, por ejemplo, el tema, usted entra aquí y ve en la 27 los tapones. ¿Qué se necesita? Bueno, seguir una expansión del metro de aquí a Boca Chica. Bueno, eso hay que repensarlo. Por ejemplo, por eso se necesitaba más dinero, para amortiguar y expandir. Necesitamos más seguridad. Cuando se hacen las encuestas, el primer problema ya no es la canasta básica, porque los precios están estables. El primer problema es la inseguridad. ¿Cómo usted combate eso? Más policía, mejor equipamiento, todo eso es dinero. Entonces, ese era el reto que ahora hay que hacer, ajustándose con otras inversiones o con otros gastos y ver qué se puede hacer entre todos. Ahí veo yo en el periódico de hoy, por ejemplo, comunicado de la IRD, que me parece muy atinado, porque ellos dicen, no, nosotros creemos que hay que seguir trabajando y lo que proponemos es que las industrias produzcan más, sean más eficientes, exportemos más, que nosotros aportemos desde el litoral productivo y de inversión de la parte privada. Entonces yo creo que el panorama está interesantísimo y tenemos la oportunidad de estar con un presidente que oye, que sociabiliza, que se sienta, que conversa. Vamos a una breve pausa para que pasemos ya a la página de la reforma fiscal y abordemos su gestión en el ministerio. Volvemos en unos minutos. El ministro de Industria y Comercio y MIPYMES nos acompaña esta mañana en Telematutino 11, el licenciado Ito Bisonó. Ito, hay unas declaraciones tuyas que me gustaron mucho, a tono en cierta forma con algo que decías anteriormente, y es el deseo de querer convertir a la República Dominicana en una industria completa. Hablabas del logro que hemos tenido en los textiles, en los dispositivos médicos, y ahora el reto es que haya más fábricas de semiconductores en la República Dominicana. ¿En qué consiste ese proyecto y cómo eso se encadena para lograr ese objetivo? Eso viene desde el año 2020, cuando nosotros llegamos a la administración del Estado, se llegó con un plan y con objetivos claros de dónde podíamos avanzar, cuáles eran los nichos que República Dominicana estaba empoderado incluso en la crisis, y uno de ellos son las zonas francas. Entonces, el presidente decretó 588-20 a la República Dominicana como un solo músculo de la industria y la producción. En ese momento, de una u otra manera, los sectores vivían de espalda, incluso en permanente competencia, por no decir conflicto. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en los años 2000 y tanto, era el gobierno de Medina, se pudo hacer la visión de logística por un decreto muy discutido y no aceptado por muchas personas. Y ahí fue que comenzó el DP World. Pero ahora, en este año, sacamos una ley de consenso con Adozona, con ARD, con los navieros, con los sectores de logística. ¿Por qué yo le digo eso? Bueno, porque la industria nacional comenzó produciendo
80.000 millones de pesos para la zona franca y hoy está en 130.000 millones a lo interno. La zona franca comenzaron exportando 5.000 millones, estamos en 8.600 y cuidado si no llegamos a los 9.000, según los números que estamos, porque rompemos récord todos los meses. Entonces, ¿qué estamos viendo? Otro capítulo que antes no se veía en República Dominicana, la economía de servicio o economía naranja, que por ejemplo, en Colombia, en 4 años se desarrolló una industria tal que registró el 14% del PIB, por arriba del café y la ganadería. Nosotros el año pasado exportamos 1.806 millones de dólares en una economía de servicio, moda, gastronomía, lo que tiene que ver con los... para mí, al principio eran juegos de luchas y ese tipo de cosas. Tenemos un campeón mundial, Saúl Mena, que cada vez que compite va por un premio de $1,5 millones. O sea, una industria real que no existía, que no se le ponía atención. Las MIPYME, cómo se le ha dado seguimiento al tema de MIPYME con la asociatividad del sector privado que está conectado, diferentes empresas. Cuando llegamos, ¿qué vimos? ¿Cómo llegamos y fortalecemos lo más rápido posible? Bueno, los que tienen esa conectividad, que no quiero decir las compañías, ¿verdad? Digo, por un asunto de que no le pagan anuncios a ustedes, ¿verdad? Pero no importa, No, dila. Pero que tienen temas rancheros directos. Cervecería está conectado con 60.000, Coca-Cola lo hicimos con 10.000, Nestlé lo hicimos con 3.000 mujeres, formalización, digitalización y gestión de administración para saber cómo administran qué producto vende más, cómo está el flujo, cómo se conectan y no tienen que andar dando cruce, sino que lo pueden hacer desde un app. Y eso entonces ha generado un apoyo. Y desde el gobierno, con lo que hemos podido administrar a través de MIPYME, poner más de 25.000 millones de pesos a las pequeñas industrias, pero pequeñas industrias que van desde los cosméticos, que han crecido un 300% de exportación en República Dominicana, que se vende muchísimo a los afroamericanos en los Estados Unidos, sí, hasta apoyo a lo que hacen Casabe en Monción, para que puedan tener sus hornos o sus estufas, o que puedan tener capital de trabajo para la exportación, etcétera, sus empacadoras. Entonces, nosotros tenemos un mundo grande por donde crecer. ¿Qué hemos visto con lo que tú planteas, los semiconductores? Que los Estados Unidos está obligado a acercar su producción a sus costas, si no la puede tener dentro de los Estados Unidos. Fíjate que la noticia de la semana pasada era el ejército chino y el presidente de China llamando al ejército a que se preparen para la guerra. Suponte que no haya ninguna guerra, pero que bloqueen Taiwán. ¿Se queda los Estados Unidos sin chip? Entonces ya no importa cuánto cueste el chip, es que no tienen, porque no le llega. Entonces se están mudando hacia los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que preparar nuestros recursos humanos para poder participar en lo que nos toque, que no es propiamente la fabricación, sino el corte, el ensamblaje y el empaquetado, pero que es una operación de instalaciones costosísimas, especiales y de técnicos. Y por eso ustedes ven que el presidente, con una visión clara también, no solamente de industrializar la República Dominicana, encontramos el ITLA, que es un buen proyecto, y que el presidente también ha dado seguimiento a la continuidad del Estado con 2 instalaciones. Hoy hay 8 a nivel nacional. ¿Cuántas expansiones se han hecho de la UAS, por ejemplo? ¿O cuánto se ha apoyado a otras instituciones para preparar los recursos humanos, para que puedan insertarse en una labor de un empleo privado, un empleo que no dependa de la política, que no dependa de la dádiva y que haga a la República Dominicana competitiva? Entonces, eso apoyado por la industria nacional, que también se ha ido transformando, que también se ha ido preparando, que nosotros estamos exportando mucho más. Yo creo que vamos por un buen camino, indudablemente, paso a paso. Y la parte de darle el salto hacia la tecnología, los chips, la inteligencia artificial, ¿sí? Atraer todas esas empresas que estaban instaladas en China, que han venido hacia acá y que están instalando en México y Costa Rica, el llamado nearshoring, es decir, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Bueno, muchísimas, porque fíjate, lo primero es que lo vemos desde diferentes ángulos. El primero es, nosotros tenemos aquí los dispositivos médicos. Sí. Somos, en algunos productos lo primero, en algunos lo segundo, pero entre 1 y 2 de los suplidores de los Estados Unidos.
¿Qué se le pone a esas máquinas? Los chips. O sea, nosotros somos consumidores de los propios chips. Entonces, las fábricas que elaboran los chips, claro, hay chips, como dicen, análogos y otros mucho más complejos, pero ¿qué ven? El destinatario final. Entonces, también están interesados en venir aquí para hacerle aquí mismo quiénes lo van a instalar. Nosotros, por ejemplo, hemos dado otros pasos en estos 4 años. No teníamos la industria automotriz. Ya aquí hay 2 fábricas de lo que le llaman Arnett, que son los ramales eléctricos que utilizan los carros. Una de ellas, Yasaki, japonesa. Y eso va trayendo a otros suplidores atrás, uno detrás de otro. Pero lo otro que nosotros tenemos, independientemente de lo que le he mencionado y de que ya hay algún tipo de colocación de chip en República Dominicana, es nuestra posición geográfica y nuestras instalaciones y conectividad. Eso es un privilegio. Tú te puedes ir a América Latina completa con también la visión de alianza en la región, con la Alianza de Desarrollo de la Democracia que hemos hecho con Panamá, Costa Rica y Ecuador, y ellos están más lejos de los Estados Unidos y tienen menos conectividad que nosotros. Nosotros hemos recibido aquí industria que han venido, por ejemplo, de Nicaragua. Yo pensaba que venían huyéndole a Ortega y me dijeron, no, nos estamos ahorrando 3 días de embarque a los Estados Unidos. Y cuando nos piden por internet, eso es la gran diferencia, la entrega rápida. Y entonces ahí está la oportunidad de que nosotros podamos seguir construyendo parques de todo tipo, porque hay parques que son para textil, que también estamos creciendo. Ayer me comunican los ejecutivos, el CEO de Heinz Internacional, que está aquí en Bonao, ¿verdad? Y que tiene diseminada en varias de las instalaciones de los parques de Zona Franca la manufactura, que quieren seguir viniendo, porque las industrias que están textiles en México, en Nicaragua y en Honduras, están viendo República Dominicana para moverse. Entonces son oportunidades en todo el sentido de la palabra. Hito, hace un tiempo anunciaste la Ruta Cameral para el apoyo y acercamiento con los sectores comercial y empresarial. ¿Cómo ha logrado el ministerio, además de lo que anunciaste anteriormente, esa participación de todos los sectores con el ministerio que no se había visto antes? Abriendo las puertas, porque nosotros comenzamos desde el principio con una ruta industrial, por ejemplo. Íbamos a las industrias de todos los niveles. La primera que visitamos fue una industria de una señora en Santo Domingo Norte que recogía cajas y entonces las redoblaba y hacía cajas más pequeñas. Pero visitamos después a otra industria en el kilómetro Duarte, en la autopista Duarte, kilómetro 22, que exporta chocolate en polvo principalmente hacia Europa. Y la conectamos y le compró la caja a esta señora. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a Jaina, hicimos el primer distrito industrial que no había en República Dominicana, en Jaina. Y ahora estamos viendo con las empresas en Boca Chica, grande, pequeña, mediana. ¿A dónde termina eso? Nosotros enlistar, ponerlo en línea, que se puede ver con un QR, cuáles son las necesidades, los compromisos, los desafíos, y nosotros convertirnos en agentes tocando puertas junto con ellos, en otro ministerio, en buscar que se reduzcan o que se elimine todo lo que son las trabas o burocracia. Y ahí ustedes ven entonces cómo otros sectores de la economía y desde el Estado se van sumando con despacho 24 horas en aduana, con agricultura y temas fitosanitarios, con la dirección de drogas focalizándose en temas especiales, yendo nosotros a actualizarnos con temas de fitosanitario con la Comunidad Económica Europea o con los Estados Unidos, tocándole la puerta a otros ministerios porque hay que arreglar una carretera, como pasó con Gildan en Monteplata, que cuando llegamos permanentes huelgas, y bueno, nos tomó 1 o 2 años, pero se hizo la carretera y están contentísimos y quieren expandirse. Entonces eso con la Cámara es lo mismo que hemos hecho. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo se modernizan? ¿Cómo nosotros logramos con eso que el emprendedor que no puede ir a dar un viaje o gastar un dinero pueda registrarse y tener su compañía y tener su registro industrial y su RNC con la mayor facilidad y el menor costo? Y usted también ha logrado reconocimientos nacionales y certificaciones internacionales. ¿Eso fue también una meta al inicio de tu gestión?
Bueno, es parte de lo que recogimos en el libro. No es una rendición de cuentas, pero una historia de cómo hemos podido construir con un equipo que nos acompaña, porque yo en esto lo que soy es vocero de un buen equipo que hemos podido conformar, y tenemos 5 ISOs a nivel internacional. Entonces eso te da una seguridad y una tranquilidad. Eso es un hito, lograr con 5 ISOs. Sí, y además cuando nosotros tutelamos, regulamos, certificamos a industrias extranjeras que están en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, en Europa, o que tienen aquí los mejores parámetros, le da confianza. Y nosotros nos sometemos además a una permanente evaluación de desempeño que obliga a los que trabajan a una competencia, a estar activo, a estar pendiente. Ayer yo participé en una reunión de procesos en el ministerio con todos los directores, porque se va expandiendo. ¿Qué le dije yo? Bueno, nosotros ahora tenemos estas certificaciones, pero los que nos dan servicio a nosotros la tienen que tener. O los que están relacionados y que nosotros le damos servicio. Los centros MIPYME tienen que irse ajustando. Y entonces tú vas creando un ambiente más amplio de competencia, de calidad. Cuando nosotros llegamos al ministerio no había una política de calidad que manda una ley para la República Dominicana. Ya está una política de calidad ejecutada, votada, reglamentada y que se le da seguimiento. Ya hay un sello de lo hecho en RD, donde la maquila que se hace en República Dominicana tiene un solo sello y se distingue porque tiene un proceso de registro industrial o si es de registro sanitario, y eso te empodera. Cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas a los Estados Unidos y ves una galletica, un producto y dices, no, este es hecho en República Dominicana, y además de eso tiene su registro. Entonces son procesos que van consolidando y que van haciendo de una competencia y de unos resultados que te dan la diferencia y los más altos niveles. Hito Bisonó, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por el tratamiento adecuado que le diste a la parte de la reforma fiscal. Tenemos esperanza de que haya reforma fiscal. Bueno, siempre hay esperanza de mejorar, siempre hay esperanza de cambio. Lo importante es que no sea de reversa, sino que sea siempre positivo. A todos le conviene que sea hacia adelante. Y te felicitamos porque sabemos que estás haciendo una gran gestión en el Ministerio de Industria y Comercio. Gracias. Gracias.